Así que le agradecemos al Señor por su misericordia, su bondad, y porque podemos decir con toda confianza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha fortalecido. Nuevamente les digo, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a preparar nuestro corazón para oír la instrucción del mensaje de Dios, de la palabra del Señor, porque su palabra es espíritu y es vida para nosotros. Cuando nosotros hablamos de nuestra oración a Dios, cuando nosotros hablamos de lo que le pedimos al Señor, hay muchos momentos en que nos frustramos cuando no llega la respuesta. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde y lo que el Señor hablaba también a mi vida. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo el verso 7. San Juan, capítulo 15, verso 7. Y yo titulaba este mensaje, lo que pedimos a Dios. San Juan, capítulo 15, verso 7. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para darle lectura. Y dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tú eres Dios bueno. Tú eres, Señor, nuestro Padre, y a ti te adoramos. Señor bendito, hemos cantado estas alabanzas a ti, hemos invocado tu nombre, Señor, con la gratitud de nuestros corazones, oh Dios eterno. Porque tú eres Dios grande, porque tú eres Dios bueno, porque tú estás aquí, Señor, y has caminado con nosotros cada día de nuestra vida. Y lo has prometido, Señor, llevarnos hasta el final. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que mientras tu palabra, Señor amado, sea predicada, Señor bendito, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, que tú hables, Señor bendito, ahí, bendito Dios, donde está la necesidad dentro de nuestro ser. A los hermanos que estamos aquí en este lugar, como los que nos acompañan, Señor, a través de esta red social, Señor amado, te pido, eterno Dios, que sea tu Espíritu Santo llevando, Señor, la instrucción de esta palabra y haciendo la vida, Señor. Te pido también, Señor amado, que tú quites todo espíritu de distracción o todo aquello, Señor amado, que quiera distraer a tus hijos y a las personas que nos acompañen, Señor bendito, a que puedan recibir esta palabra que viene de parte de ti, Señor, para cada uno de nosotros. Padre Santo, te doy gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Jesús habla y dice en este evangelio, según lo relata Juan, en el capítulo 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando leemos esa palabra, cuando leemos que el Señor dice pedid todo lo que queréis y os será hecho, nos emocionamos? Porque siempre van a haber necesidades, siempre vamos a estar pasando momentos difíciles, siempre vamos a estar pasando momentos adversos, siempre vamos a necesitar ver la mano soberana, la mano toda sobrenatural de Dios sobre nuestras necesidades. Y cuando nosotros leemos este verso, la palabra de Dios, es cierto, nos instruye a traer nuestras peticiones delante del Señor. Dice que sean presentadas todas nuestras peticiones o necesidades delante de Dios con ruego, con súplicas y con acciones de gracia. Y nos instruye también a llevar nuestra necesidad, aunque el Señor ya la conoce, a presentarla delante de Él en oración. Porque es Él el que ha prometido que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, eso es lo que está diciendo el Señor, que lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos será dado. Pero ¿cuántas peticiones tenemos delante de Dios, hermano? ¿Cuántas peticiones ustedes y yo tenemos delante de Dios? ¿Cuántas peticiones los hermanos que nos ven a través de esta transmisión tienen delante de Dios, las cuales no han sido aún respondidas? Las cuales aún, por más que hemos orado y hemos pedido al Señor, no hemos recibido aún la respuesta. Cuando nosotros no recibimos la respuesta, cuando no viene aquella respuesta de parte del Señor, mire, es entonces ahí donde nosotros nos frustramos. Es ahí donde nosotros comenzamos a alejarnos de nuestro tiempo de oración a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, tú has llegado con aquel
aquella convicción en tu corazón de que aquella oración que tú presentas delante del Señor va a ser respondida. Y llegas así el primer día, pero luego pasa el segundo día, y pasa la primera semana, y pasa la segunda semana, se termina el primer mes, se pasa el segundo mes, pasa el primer año y aquella respuesta no llega. Yo creo, hermano, y mire, soy persona de fe, y te digo, por eso llega hasta un año, pero muchos de nosotros menguamos ya la primera semana y ya no continuamos orando por aquella petición o aquella necesidad. Porque en la mayoría de sus veces, y esto lo especifico claro, en la mayoría de sus veces nuestras peticiones en oración a Dios se originan en momentos de dificultad o de prueba. Mire, la gran mayoría de nuestras oraciones y peticiones a Dios se van a originar en un momento de necesidad, se van a originar en un momento de prueba, en un momento donde tú estás pasando situaciones difíciles. Son muy pocas las ocasiones, y también lo aclaro, son muy pocas las ocasiones y tal vez raras, que esta oración surja en un tiempo donde el Señor te ha dado seguridad, en un tiempo donde el Señor te ha dado provisión, en un tiempo donde el Señor te ha dado paz, en un tiempo donde el Señor te ha dado salud, en un tiempo, hermano, donde no tienes absolutamente ninguna necesidad que esté golpeando tu vida o esté golpeando tu casa. Y eso lo hemos visto y tal vez nosotros somos parte de ello. Mire, cuando hay una necesidad financiera, inmediatamente le oramos al Señor y le decimos: Señor, provéeme para estas necesidades. Pero cuando el Señor abre aquellas puertas de empleo, cuando el Señor comienza a hacerte sobreabundar, a quien menos nosotros corremos es a Dios. Hacemos planes de viaje, hacemos planes de vacaciones, hacemos planes donde vamos nosotros a gastar ese dinero o esos recursos que han llegado a nuestra bolsa o a nuestra familia. Pero por eso les digo, en muy raras ocasiones surge aquella oración de agradecimiento al Señor. La mayoría de nuestras oraciones son en momentos difíciles, en momentos adversos, en momentos de prueba. Es ahí en donde recordamos estos versos. Miren, en esos momentos difíciles es donde nosotros hasta nos memorizamos estos versos de la Biblia y decimos: no, es que el Señor dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y empezamos a memorizar versos que nos van a motivar de alguna manera, nos van a desafiar a orar y a creer en el Señor. Es ahí donde nosotros nos animamos a orar, pero nos olvidamos de cuál es la instrucción completa de su palabra. Y ese es el gran riesgo de memorizar no solamente porciones de aquello que está hablando el Señor, de aquello que la palabra de Dios está relatando. Mire, si nosotros nos enfocamos solo en ese verso 7, nosotros saldríamos animados de aquí, hermano, creyendo que el Señor nos va a dar todo lo que le pidamos, porque Él lo dice allí, ¿verdad? Él lo está diciendo en el verso 7. Pero si nosotros leemos lo que Jesús está enseñando y lo que está tratando con sus discípulos y lo que está hablando aquella persona, hay mucho más allá. Hay mucho más allá que yo me pare en esta tarde y salga animado de este mensaje. Mire, yo me animé desde que el día que el Señor me lo dio. Pero el Señor me decía: lee bien y entiende. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos emocionamos y hacemos de un verso algo que va a cambiar aquella situación, algo que va a cambiar aquella circunstancia, pero ignoramos cuál sea la instrucción completa de lo que el Señor está hablando, de lo que la palabra de Dios está hablando en ese específico pasaje. ¿Cuál es el propósito de nuestra oración, hermano? Si yo le preguntara a los hermanos que están aquí, ¿cuál es el propósito de nuestra oración? Si le preguntase a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, ¿cuál es el propósito de tu oración? ¿Por qué tú le pides a Dios? ¿Por qué tú corres al Señor y le invocas en medio de la prueba, en medio de la adversidad? ¿Cuál es el propósito de tu oración y de mi oración? Creo que obviamente es ver la respuesta de Dios. Creo que obviamente es ver glorificarse a Dios en medio de aquellas circunstancias, en medio de aquellas situaciones. Creo que específicamente es ver ese poder sobrenatural para abrir camino delante de nosotros y sacarnos de en medio de la adversidad o en medio de la prueba. ¿Por qué nuestras oraciones no han sido respondidas entonces? ¿Por qué si el Señor está hablando aquí o Juan está relatando esto que Jesús dijo?
cuando él menciona, y te voy a leer este verso 7 nuevamente, y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, dice. No dice algunas cosas, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿por qué algunas oraciones no han sido todavía respondidas? ¿Por qué tenemos peticiones todavía, hermanos, que no han sido contestadas? ¿Por qué hay muchas oraciones que no reciben o no recibimos esa respuesta de parte de Dios? Santiago dice claramente que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos pidiendo bien o estamos pidiendo mal? Porque en medio de la necesidad, hermano, tú y yo abrimos nuestros labios y abrimos nuestra boca y comenzamos a hablar a Dios. Ahí no nos acordamos, hermano, cuál es el orden o la dinámica que tenemos que llevar para presentar nuestra oración a Dios. En medio de aquella angustia, en medio de aquel problema, en medio de aquella enfermedad, hablamos con Dios y le presentamos nuestra petición al Señor. Pero, ¿por qué razón hay oraciones que no son o no han sido aún respondidas? ¿Por qué razón el apóstol Santiago escribe en su epístola de que pedimos y no recibimos porque pedimos mal? ¿Cómo es que nosotros tenemos que presentar entonces nuestra oración a Dios? Por eso yo titulaba este mensaje: lo que pedimos a Dios. Miren, lo que nosotros pedimos a Dios. Y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12. Y te voy juntamente contigo, vamos a leer esta historia de un hombre al cual la Escritura lo llama conforme al corazón de Dios. De un hombre que el mismo Jehová le dice a Samuel que se había hallado a alguien conforme a su corazón y lo había escogido para ser rey de Israel. Me refiero a David, al rey David. Pero en el capítulo 12 del libro de 2 de Samuel, hay una historia que creo que si al rey David le hubiesen preguntado si quería o quisiera que apareciese ahí, él inmediatamente hubiera dicho: no, si esa parte se puede omitir, si esa parte no puede aparecer ahí, si puede ser omitida de este libro, sería excelente. Pero la verdad es que Dios no le pide parecer a ninguno de nosotros cuando Él quiere exponer, cuando Él quiere tratar algo con cada una de nuestras vidas. Porque si hay alguien que sabe lo que necesita tratar con cada uno de nosotros, es Dios, hermano. Si hay alguien que sabe qué es lo que tiene que ordenar dentro de nuestra vida, es Dios, es el Señor. Entonces, el propósito de nuestra oración, y el capítulo 12, verso 1, dice de esta manera: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 3 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y verso 6 dice: y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo menos que David se podía imaginar es que la sentencia que él estaba dictando ahí era para él mismo. Lo menos que David podía imaginarse es que aquel hombre a quien Natán se estaba refiriendo era él mismo.
Y sabes, esto nos enseña que nosotros somos muy rápidos para juzgar. Nosotros somos muy rápidos para señalar. Yo he escuchado personas cristianas que cuando un predicador va a empezar a hablar del amor de Dios, dicen, oh, ya van a hablar del amor otra vez. ¿Por qué razón? Porque tienen raíces de odio y resentimiento en sus corazones. He oído también cristianos que cuando alguien habla acerca de la mentira, inmediatamente se molestan contra el que está hablando y obviamente contra el mensaje. ¿Por qué? Porque hay mentira en sus labios, porque están siendo oprimidos por espíritus de mentira. Yo he oído también, hermanos, que cuando van a oír un mensaje que lo van a confrontar contra la hipocresía, inmediatamente dicen, no, ese mensaje va a estar muy fuerte y muy duro, ese no es para mí. Porque hay hipocresía dentro de ellos. Y si hay algo que el Señor va a raer de su iglesia es la hipocresía. Porque quiere que seamos y demos frutos dignos que honren su nombre. Ahora bien, David se molesta. David se incomoda. Él inmediatamente dice, se enciende en su furor. Y le dice a Natán que el hombre que había hecho era digno de muerte. Pero no iba a morir sin que antes pagase aquello que él había dañado o aquello que él había hecho. Por eso es que en el verso 6 dice, y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabe? Cuando ustedes y yo nos acerquemos a orar, cuando ustedes y yo nos acerquemos a Dios con nuestras peticiones, una de las cosas que no debemos de olvidarnos ni debemos de ignorar es que estamos delante de un Dios omnisciente. Es que estamos delante de un Dios que no hay nada oculto. Es que estamos delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Es que estamos delante de un Dios que dice que pesa las intenciones del corazón y conoce los pensamientos de la mente. No debemos de ignorar eso. Mire, cuántas veces, hermano, tú te acercas en oración y comienzas a presentar tu oración delante de Dios, pero se te olvida ¿cómo ha sido tu caminar? Se te olvida cuál ha sido el trato para con tu esposo, tu esposa. Se te olvida cuál ha sido el trato para con tus hijos. Se te olvida cómo fue el día en tu trabajo, cómo trataste a tus compañeros de trabajo. Se te olvida todo eso. Y a veces pareciera que con solamente decirle, Señor, perdóname por todo mi pecado bastara. No, Dios conoce en nuestro corazón de que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y sabes, un arrepentimiento genuino no es de que lo estemos haciendo una y otra vez, no. Un arrepentimiento genuino es confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Ese es un arrepentimiento genuino. Mas sin embargo, ¿cuántas personas no se acercan en oración? ¿Cuántas personas no se acercan en petición delante del Señor y se olvidan de que estamos delante de un Dios que nos está viendo? Mire, personas que tal vez enfrentan situaciones en sus empleos, circunstancias, hermano, que tal vez está pasando dificultades en sus trabajos, problemas tal vez no en cuanto a producción, sino problemas de relación con sus personas que están sobre autoridad de ellos y con sus compañeros de empleo también. Pero cuando vienen a aquella oración se olvidan completamente cómo fue su trato, cómo fue el pensamiento que tuvieron hacia su compañero de trabajo, su prójimo o su hermano, si es hermano el que trabaja con ellos. Nos olvidamos que estamos siendo observados por un Dios omnisciente. Porque Dios nos mira en todo lugar, ¿verdad? Dios nos mira en todo lugar, hermano. Estamos delante de los ojos de un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo conoce. Por eso es que Natán, cuando se acerca a David, no inmediatamente viene señalando el error, no inmediatamente le viene diciendo aquello que él ha hecho mal o indebido, no, sino que le relata una historia. Y le dice la historia de estos 2 hombres que vivían en esta ciudad. Y le dice cuál era la condición de cada uno de ellos. Le dice, el uno era rico, el otro era pobre. El uno tenía mucho ganado, el otro solo tenía una corderita. Pero viene alguien a visitarlo, al hombre rico. Y aquel hombre, por no querer matar una de sus ovejas del ganado de él, va y toma la única que aquel hombre pobre tiene.
Hermano, esto me viene a mi corazón como cuando alguien está orando por una posición de trabajo, pero tiene que poner en mal a otro para que le den esa posición. Y viene y dice: pastor, ayúdeme a orar para que el Señor abra esa oportunidad de empleo. Dios conoce exactamente bien cómo tú quieres lograr aquella posición. ¿Sabes? Porque estamos delante de un Dios, y te lo repito, que todo lo conoce y todo lo sabe. ¿Cuántas veces, hermano, hemos orado por personas? Hemos orado por situaciones tal vez legales, hemos orado por situaciones que están enfrentando. Y cuando nosotros sabemos que aquello que queremos lograr, tenemos que mentir en aquella, tal vez relato, en aquella historia que nosotros ponemos ahí. No vengas a decirme que ore para que Dios te abra puertas. No, primero Dios va a tratar aquella información mala que tú has dado y mentirosa. O alguien que viene y me dice: mire, pastor, yo quiero que me devuelvan lo que me han quitado de los taxes. Y tienes que poner información que no es cierto. Dios no va a honrar eso. A mí me puedes engañar, al ser humano lo puedes engañar. Mire cuántas veces, hermano, hicimos anteriormente situaciones que colectaban firmas para que alguien se quedara. Y cuando yo había hablado con aquella persona antes, me he dicho: pero yo mentí, yo dije esto, yo dije el otro. Y las personas que lo estaban desarrollando ignoraban eso. Y el Señor me dijo: no se va a quedar, se va de regreso. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que abre puertas, es Dios el que abre puertas. Tú puedes tener quizás a las mejores personas que están en eminencia gubernamental como amigos, pero es mejor tener al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro amigo y decirle a Él: Señor, me equivoqué, cometí este error, di esta mala información, dije, Señor, que no tenía cuando sí tenía, dije que me habían hecho cuando fui yo el que hice. Sabes, no tenemos que ignorar. Por eso es que hay muchas peticiones que no han sido respondidas aún. Hay muchas peticiones, hermanos, que quedan no en el olvido, pero sí quedan de alguna manera en pausa, porque Dios está esperando que nos volvamos de nuestros malos caminos. Mire cuál fue la actitud de David. David inmediatamente dice que se molestó, inmediatamente dice que se llenó de enojo, se encendió en furor. Por eso es que es cierto, el furor, hermano, no trae absolutamente nada bueno, por muy bien que se oiga de tus labios. Si yo digo que estoy lleno de furor, Dios sabe y pesa mi corazón y sabe de dónde es provocado aquello. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, mire lo que le dice Dios: y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9 dice: ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire lo que Dios, comienza a decirle a David a través del profeta Natán. Pero déjame hacer, hermano, un alto aquí, y déjame hacer un paréntesis. Dios le dice a David a través del profeta Natán: yo te ungí por rey sobre Israel, yo te di, dice, las posesiones que Saúl tenía. Ahora yo te hago una pregunta a ti que estás aquí en este lugar. ¿Quién te trajo a esta ciudad, hermano? ¿Quién te trajo a este país? ¿Quién abrió puertas delante de ti para que estés tú y tu familia hoy aquí en este lugar? Y si tú que estás viendo a través de la cámara quieres responder también: ¿quién es el que te dio ese empleo donde tú estás?
¿Quién es el que te ayudó a entender un poquito el lenguaje que se habla en este país, el cual es nuestro idioma, no es nuestro idioma natural? Y hablo del inglés porque nuestro idioma natural es el español. Porque es el español, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que es el español nuestro idioma natal? Amén, amén, ok. Pues estamos bien, estoy hablando con personas hispanas. Pero ese es nuestro idioma natal. Y nos trajo aquí. Ahora bien, si Dios te trajo a este lugar, y Él te trajo a ti y a tu familia a este lugar, y Él te abrió las oportunidades de empleo que tú tienes, ¿por qué nos hemos apartado de Él entonces? ¿Por qué nos hemos vuelto detrás de nuestros propios deseos, detrás de nuestras propias ambiciones o detrás de aquellas cosas que queremos alcanzar materialmente hablando, y nos hemos olvidado de nuestra relación con Dios? Qué bonito se escuchaba cuando estaba Dios trayendo personas a esta ciudad, a este país, a esta provincia. Y se oía aquellas cartas que las personas habían escrito en su momento de calamidad, en su momento de angustia, en su momento de necesidad. Y le decían algunos de ellos y muchos de ellos: Dios, si tú me abres esta puerta, yo me voy a volver a ti. Dios, si tú me abres esta puerta, yo te voy a servir. Dios, si tú me abres esta puerta, no me voy a apartar nunca más de ti. ¿A dónde están ahora esas personas? Digo yo, ¿a dónde están esos hermanos? Que no sé si seguirán siendo hermanos, no lo sé. ¿A dónde están? Porque es Dios el que te ha puesto en este lugar. Es Dios el que te ha puesto en ese trabajo. Es Dios el que te ha dado la sabiduría para que desarrolles ese trabajo, hermano, que tú y yo estamos haciendo. Es Dios el que nos ha dado la sabiduría y nos ha dado las habilidades para hacerlo. Es Dios. Entonces cuando Natán le dice a David esto, cuando él le comienza a hablar de aquella realidad, y mire, Dios le dice a Natán que le diga que él había dado muerte a Urías. Ustedes saben, porque fue maquinación de David para que Urías fuese muerto, y Dios se lo atribuía a David, aunque él solo había dado la orden. Mire, aquí hay algo, hermano, muy importante que ustedes y yo necesitamos aprender. A veces nosotros incitamos a otra persona a que haga aquello, y nosotros decimos después, cuando resulta el problema: no, si lo hizo el hermano tal o la hermana tal. Pero tú fuiste el que provocaste aquello, tú fuiste el que moviste aquello, tú fuiste el que incitaste a aquellas personas a volverse en contra de los líderes, en contra de su hermano, en contra de aquella familia. Eres tú el que lo incitaste. Por lo tanto, Dios te va a tener a ti como responsable de ello. Iba a decir accountable, pero esa es una palabra en inglés. Te va a tener a ti como responsable de ello. David no era el que le había dado muerte, hablando literalmente a Urías, pero era el que había dado la orden y había maquinado todo para que eso sucediese. ¿Sabes cuando tú maquinas que despidan a alguien, aunque no sea cristiano, de tu trabajo, y sabes que tú has participado en ello? Dios te va a tener como responsable por ello. Aunque tú digas después: no, pero si era mal empleado, si era alguien. Deja que sea Dios el que trate eso. Por eso es que el Señor dice que no hagamos justicia nosotros mismos, sino que la encomendemos a aquel que es justo y que juzga equitativamente o sin hacer lado a nadie. Por eso es que Natán le dice a David, y le dice todo lo que Jehová Dios le está diciendo. Y mire, y es más, le dice que no se va a apartar la espada de su casa. Si ustedes leen cómo fue la vida de David y de sus hijos después de ese error, hermano, el mal no se apartó de la casa de David. Tuvo que ver cómo mataban a Absalón, su hijo, que se rebeló contra él. Tuvo que ver cómo uno de sus hermanos, de sus hijos, se mete con una hija de él y terminan, o sea, matándose unos a otros. Hermano, la espada se levantó en medio de la casa de David. Por eso es que hay personas cristianas, y lo voy a decir entre comillas, que a veces dicen: bueno, yo cometo un pecado, voy y le pido perdón al Señor, Señor me perdona. Dios puede perdonarte, pero las consecuencias de aquella desobediencia van a venir sobre tu vida, van a venir sobre tu casa, van a venir sobre aquellos por los cuales nosotros oramos. ¿Qué sabían los hijos de David lo que había hecho? ¿Qué sabían los hijos que iban a nacer de lo que él había hecho? Mas sin embargo, Jehová Dios, a través del profeta Natán, le dice: no se va a apartar la espada en medio de tu casa, jamás. Por cuanto me menospreciaste
y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Porque la verdad, hermano, es que el pecado trae consigo disciplina. El pecado siempre va a traer disciplina consigo si nos arrepentimos. O sea, si nosotros nos arrepentimos, el pecado va a traer disciplina. Dios lo va a perdonar, pero va a traer corrección, va a traer disciplina. Va a traer esa disciplina. Pero si no nos arrepentimos y lo ignoramos y continuamos haciéndolo, lo que va a traer es muerte. Va a traer muerte. Si tú y yo ignoramos aquello que Dios está tratando en tu vida, en mi vida, si tú y yo ignoramos aquello que nuestros hijos, nuestras hijas están haciendo y decimos, bueno, Señor, yo oro por mi hija, tú sabes que no anda en buenos caminos, tú sabes que está mal, tú sabes que esto, tú sabes, claro que yo lo sé, te va a decir el Señor. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser, Señor, cambia el corazón de mi hijo, cambia el corazón de mi hija, que se vuelva a ti de todo su corazón, que se arrepiente de su pecado, que se aparte de esa vana manera de vivir. Pero tú quieres que siga en esa vana manera de vivir y que Dios siga teniendo misericordia de él o de ella. No, es apartarse de ello, hermano. Proverbios 28:13 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, y nos apartamos de él, vamos a alcanzar misericordia. Vamos a alcanzar misericordia, hermano. No dice que si nos estamos arrepintiendo domingo a domingo o cada día que tú vayas a la iglesia, si es año tras año, no lo sé. Dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, hablamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzaremos misericordia. Porque el pecado trae consigo disciplina. Mire, si los hijos de Dios supiésemos el precio que hay que pagar cuando nosotros desobedecemos a la palabra, a la instrucción, al consejo de Dios. Y tal vez muchos dicen, bueno, a mí no me ha pasado nada, ya tengo 1 año de estarlo haciendo, ya tengo 2 años de estarlo haciendo. No, es que Dios es más paciente que nosotros y te está dando tiempo para arrepentirte antes de que venga la disciplina, antes que venga la corrección o la muerte si no te arrepientes. David le dice Dios a través de Natán. ¿Y por qué te hablo de la oración? Por lo que está más adelante, hermano. Y si tú quieres saber por qué llegó David a esta situación, lee el capítulo 11, que ahí es donde relata todo lo que David maquinó para llegar en esta posición en la que él se encuentra hoy, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Y mire, sigue diciendo la palabra de Dios, verso 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Y mire, memorízate este verso si es uno que quiere memorizarte, porque tú lo hiciste en secreto. Tú piensas que lo estás haciendo en secreto, tú piensas que nadie te mira, tú piensas, hermano, que eres demasiado listo o astuto y has salido ileso de ellos. No, Dios es paciente para contigo y para conmigo. Y dice el verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, mire, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire, eso tenía mucho significado para David. Porque yo te he enseñado en cierta ocasión que la ley decía que el hombre que era hallado en adulterio, él y la mujer tenían que morir. Pero Dios le dice a Natán, dile que no va a morir, pero va a haber todo el mal que se va a levantar en medio de su casa. Va a ver a sus hijos contra sus hijos, va a ver el levantarse el uno contra otro. Muchos de sus hijos se levantarán y se volverán contra él. ¿Sabe? David reconoce delante de Natán y le dice que ha pecado contra Jehová. Y esto tiene mucho que hablar de la persona quien era David. A pesar que había errado, a pesar que había fallado, a pesar que había cometido un error ante los ojos de Jehová Dios, era un hombre que no usó de su posición como rey para decir, bueno, tú no tienes nada que venir a decirme a mí. Y déjame parafrasearte esto, porque hay muchos cristianos que son así.
cuando ya ocupan una posición, cuando ya tienen un ministerio. ¿Y quién es usted para decirme a mí esto? Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy, el cabeza de hogar, yo soy el líder del grupo tal. No, es Dios hablando a tu vida. Tristemente he visto esto en muchas familias. No aquí, lo he visto en otra ciudad cuando recién el Señor me trajo a este lugar. Y vi padres que trataban sarcásticamente a sus hijos. Y vi padres que dañaron y lastimaron a sus hijos cuando eran aún unos niños, aún eran pequeños. Y decían, conocer al Señor. Y decían, adorar a Dios, pero trataban de una manera pésima y violenta a sus hijos. Que ahora yo hablo con esos hombres ya, no jóvenes, sino hombres que no quieren absolutamente nada con Dios. Que no quieren oír ni siquiera el nombre del evangelio, porque aquel evangelio que su padre les presentó fue un evangelio totalmente ridículo y falso, y lo digo con todo respeto, porque sabía la escritura, conocía la escritura, pero no la vivía, no la hacía parte de su diario vivir. Cuando yo oigo las lágrimas en los ojos de estos hombres hoy, solamente me recuerdo porque los conocí siendo unos niños. Y en ciertas ocasiones hablé con sus padres, más que todo con el padre de ellos. Yo me sentaba con ellos, yo no era pastor, simplemente Dios comenzaba a desarrollarme en el evangelio. Pero sabía que lo que Dios pedía es que amemos a nuestro prójimo, cuanto más a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Yo le decía, eso que usted está enseñando a sus hijos es totalmente adverso a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que usted está haciendo con sus hijos. Está destruyendo su ser interno. ¿Saben lo que estos hombres me decían cuando se veían atrapados, cuando veían que ya no tenían más salida? Me decían, yo soy el jefe de este hogar, yo soy el padre de ellos. ¿Usted qué me va a venir a decir a mí? Yo le decía, yo no tengo nada absolutamente que decirle, pero lo que yo le estoy hablando es el evangelio que usted está presentando y está transmitiendo al corazón de sus hijos. Ninguno de ellos quiere absolutamente nada con el Señor. Mas sin embargo me permiten acercarme a mí, hablar con ellos, orar por ellos, darles un consejo. Pero que yo les hable de venir a la iglesia, que yo les hable de reunirse con los demás hermanos. Sienten que no, que es algo hipócrita, porque eso es lo que aprendieron de su padre. Inmediatamente David no usa aquella posición de rey. No usa aquella posición que él tenía para decirle a Natán, ¿quién eres tú para venir a decirme esto? Y es más, David tenía la autoridad de quitarle la vida a Natán, era el rey. Él era el rey, hermano. Él podía decirle a uno de sus soldados, ¿saben qué? Quítenle la vida porque lo que está diciendo es falso. No, David sabía que era cierto lo que estaba hablando. Así como muchas veces cuando el mensaje te enoja, sabes que es cierto lo que Dios está hablando a tu vida y está hablando a tu corazón. ¿Por qué querer cerrar nuestros oídos para no oírlo? ¿Por qué querer ignorar lo que la palabra del Señor nos está enseñando? Cuando es medicina a nuestro ser interior, hermano. ¿No dice eso la palabra de Dios? Que su palabra es medicina a nuestro ser interior y es medicina a nuestros huesos, también es medicina a nuestro ser interno. Y David se quiebra delante de Natán y le dice en el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora bien, yo te hago una pregunta, hermano. Cuando Natán le dice a David en el verso 14, mas con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿De qué enemigos está hablando si nadie se había dado cuenta? ¿De qué enemigos está hablando, hermano? Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo desobedecemos la palabra y la instrucción de Dios, aunque tú creas que nadie se dio cuenta, lo que ignoras es que hay un mundo espiritual que te está observando. Lo que ignoras es que Satanás, sus demonios, que el Señor los reprenda, te están observando también. Lo que ignoras es que los ojos de Dios, los ojos de los ángeles, están también observando tu caminar.
aunque muy oculto tú lo hayas hecho, pero has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Déjeme pensar esto, hermano. Quizás Satanás llega delante de Dios como lo hizo con Job y dice: mira, has visto la vida de tu hijo tal, y menciona, qué sé yo, tu nombre o mi nombre. Dice: mira lo que anda haciendo, mira qué vergonzoso, mira qué ridículo, mira lo que hace cuando se queda sola, mira lo que hace cuando está encerrada en su cuarto, mira lo que está meditando en su vida. Ellos lo saben, hermano, ellos lo conocen, y van y te acusan delante de Dios, porque la Biblia llama a Satanás el acusador de nuestras almas también. Pero qué bendición es que tengamos a alguien que aboga por ti y por mí, a Jesucristo nuestro Señor. A Jesucristo nuestro Señor. Y cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, te está acusando delante de nuestro Padre, déjame pensar, quizás aparece aquel cordero, hermano, tal vez todavía ensangrentado, tal vez mostrando sus manos, mostrando aquel orificio de los clavos y diciendo: pero yo pagué por sus pecados, dale una oportunidad más para arrepentirse. Y saben, no es que Dios ignore nuestra debilidad, nuestra falta o nuestro pecado, no, es que tenemos a un abogado que aboga por ti y te están extendiendo tiempo. Me están extendiendo tiempo para arrepentirme de corazón de mi falta y de mi debilidad. Entonces Natán le dice: el hijo que te ha nacido va a morir. Y aquí es donde quiero centrar yo lo que ustedes y yo le pedimos a Dios. David sabía todo lo que Natán le había dicho. David sabía lo que había hecho y sabía de dónde había venido ese niño, ese bebé. Y era el fruto de su desobediencia, era el fruto de su pecado, junto con Betsabé, la mujer de Urías. Verso 15 dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Pero mire lo que hace David. Verso 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño. En otras palabras, fue a orar. Mire, David rogó a Dios por el niño y ayunó. David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mire, cuánto más, dice, se afligirá si le decimos que al niño ha muerto. Ahora bien, mi pregunta es: ¿por qué David oraba, hermano? ¿Por qué David, humilló su rostro, se vistió de cilicio y en ceniza, ayunó delante de Dios, comenzó a orar, comenzó a pedir, cuando él sabía que el fruto de aquella relación no había sido lícito ni era agradable delante de los ojos de Dios? Así también todo aquello que ustedes y yo hayamos alcanzado ilícitamente a base de mentiras, a base de aprovecharnos de otras personas, no es grato ni es bien visto delante de los ojos de Dios. Sean posiciones, sean cosas materiales, si los logramos ilícitamente, no son bien vistos delante de los ojos del Señor. Ahí es donde nosotros comenzamos a orar, ahí es donde nosotros comenzamos a clamar. Y mire, David oraba a Dios y él le pedía al Señor y le rogaba al Señor que le extendiese la vida a aquel niño. Y dice que al séptimo día muere el niño, o sea que fueron 7 días los que David pasó postrado, pasó tirado sin comer, pasó postrado sin beber, sin cambiarse, sin bañarse, estar allí, en ayuno, delante de Jehová, clamando, pidiendo por el Señor. ¿Sabe? Cualquiera de ustedes y yo, si hubiéramos ido a la casa de David y lo hubiéramos visto en esa condición de orar, hubiéramos dicho: no, así como se está humillando, Dios le va a responder. Así como está clamando, Dios le va a responder. Por eso es que a veces nosotros ignorantemente muchas veces decimos: ¿y por qué está pasando a esa persona eso? Pobrecita, y mira tan buena que ha sido y cómo ha ayudado y cómo esto. Pero ignoramos qué es lo que Dios está tratando con esta persona. Ignoramos qué es lo que a ocultas y a escondidas han hecho
delante de los ojos del Señor. Cuando Dios está tratando con alguien, lo que sí debemos de hacer es orar y pedirle a Dios que le dé fortaleza para poder enfrentar aquella situación y que Él lo levante y que Él lo restaure y que Él lo sane, porque sabe, la mejor mano que puede sanarnos es la de Dios. La mejor mano que puede levantarnos es la del Señor, hermano. Por eso es que David comienza a orar y sigue orando, pidiéndole al Señor, a tal punto de que los siervos de David no querían decirle que el niño había muerto. Pero el verso 19 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Les hace una pregunta: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Ahora bien, la oración de David Dios no la respondió, sino que lo que le dijo que iba a suceder, que el niño o aquello que había sido fruto de aquella relación ilícita iba a morir. ¿Cuántas veces tú estás orando por algo que sabes que no ha sido lícitamente adquirido delante de los ojos de Dios? Y dices: ah, no, Señor, si yo te pido que bendigas a mi hija, que bendigas a mi hijo. Mira, yo sé que no lo logró bien, yo sé que tuvo que mentir, yo sé que tuvo que tener una relación ilícita, yo sé que... No, mejor decirle: Señor, trata con el corazón de él o de ella, o trata con mi corazón. Pero a veces estamos orando por cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. David oraba a Dios, pero sabe, la oración, hermano, y esto sí quiero que lo guardes en tu corazón, la oración no es para manipular a Dios. Nunca pienses que la oración es para manipular a Dios. No, la oración no tiene que ser para manipular a Dios, sino para decirle que se haga tu voluntad en mí. La oración es para buscar esa voluntad de Dios. Jesús mismo le dijo a Dios Padre, cuando Él estaba en el Getsemaní, y Él le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es para buscar la voluntad del Señor, la voluntad del Dios Todopoderoso, y que Él nos fortalezca en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. El niño murió. La oración de David no fue respondida. A pesar que se humilló, a pesar que pidió cadena de oración, a pesar de que envió su oración a todos los lugares donde la internet llega, pero no fue respondida su oración. El niño muere. Ahora, lo que viene después de eso, después de que el niño muere, esto habla de la actitud que nosotros tomaremos, la cual va a definir verdaderamente nuestra vida y al Dios que nosotros conocemos. Mire cuánta gente se enoja con Dios porque no le responde aquello por lo que estaban orando. David hubiera dicho, hubiera tirado la corona: ya no más Dios sobre, ya no más rey sobre Israel. Ya yo he servido tanto a Dios, he peleado batallas, he enfrentado enemigos, me paré delante del gigante, y ahora que le presento una petición, una sola petición a Dios, no me responde. ¿Sabes cuántos cristianos amargados hay porque oraron por algo y el Señor no les respondió? ¿Cuántos cristianos amargados hay porque oraron por un ser querido y el Señor nos dijo: es tiempo de tomarlo, es tiempo de llevarlo a descansar? Y solo porque no le alargó los días de vida, ahora nos hemos enojado con Dios y no queremos servirle a Dios, cuando nuestra oración tiene que ser: que se haga tu voluntad. ¿Sabes? He pasado 2 años, exactamente 2 años, en las que Dios ha tratado fuertemente, duramente con mi vida. He perdido seres queridos, he hablado con ellos, con sus familias antes de partir, pero no tuve la oportunidad de estar con ellos. Y estoy hablándote de seres queridos que verdaderamente impactaron algo dentro de mi corazón. Hubo algo dentro de mi ser, pero jamás pasó por mí el pensamiento de decirle: Señor, ya no más te sirvo, ya no más sigo en el camino del Señor, porque yo no le sirvo al Señor por lo que Él me ha dado, sino por quien Él es para mi vida. Por eso es que le sirvo a Dios. Falleció mi abuela, que era como mi madre, y es mi madre. Durmió un tío mío que crecimos como hermanos. Tíos, primos han también padecido y fallecido en mi país.
de los cuales yo no les comparto ni le comento a la congregación. Pero cuando yo vengo delante de Dios, yo le digo: Señor, gracias. Gracias por ese tiempo que me permitiste compartir con ellos. Gracias por ese tiempo que me permitiste vivir juntos. Por eso es que cuando yo leo, hermano, tal vez algo que postean o ponen en sus muros, o sea, de internet: cuánto extraño a fulano de tal. Eso es hipocresía. ¿Cómo los extrañas si ni les hablabas cuando estaban en vida? Ni siquiera te contactabas con ellos. Y yo decía esto dentro de mí, pero estoy hablando de mí. Yo jamás puse como extraño a mi abuela. Yo lo que le dije: Señor, yo te doy gracias por el tiempo que tú me permitiste vivir al lado de ella, porque lo disfruté cada momento. Cuando mi tío partió, yo también le dije: Señor, gracias, porque cada momento que yo compartí con él y me acerqué a él, yo lo disfruté y lo vivimos como hermanos, como lo que éramos. Ahora has partido, tú lo has tomado, tú lo has llevado a descansar, a dormir. Pero qué hipócrita se mira cuando alguien dice: cuánto extraño. Personas que a veces yo he tenido comunicación y cuando me escriben allá al año, me dicen: ¿cómo he extrañado hablar? Si me has extrañado, te hubieras contactado conmigo. Pero es mentira, es falso. Y la hipocresía va a ser raída de en medio de la iglesia del Señor. Eso es algo que Dios va a trabajar fuertemente en medio de nosotros como pueblo de Dios. Porque quiere que lo que hablemos sea genuino, sea sincero, sea verdaderamente lo que yo siento por el hermano, por la hermana, por la familia, por sus hijos. Que sea sincero, que no sea hipócritamente, sino que sea una realidad. Dios no le respondió a David por lo que él se estaba humillando. El Señor no contestó esa oración porque estaba pidiendo mal. Ya Dios le había dicho que el fruto de aquella desobediencia iba a morir, que era el niño. Pero mire lo que dice el verso 20. Después de que le dicen a David que el niño ha muerto, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y empezó a reclamarle a Dios. Eso fue lo que hizo, hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a adorar al Dios de los cielos. Empezó a darle gracias a Dios. Yo no te digo que le des gracias a Dios cuando un ser querido tuyo parte, sino dile: Señor, gracias porque lo guardaste y cuando ya era su tiempo de partir, tú lo has tomado contigo. Pero no dejes de adorar a tu Creador, no dejes de adorar al Señor. David dice que se ungió, se vistió nuevamente como rey, como aquella posición en la cual Dios lo había puesto. Y la actitud de David habla mucho del Dios a quien él conocía. Por eso es que la actitud de nosotros como hijos de Él hablan de cuál Dios tú y yo conocemos. Si cuando Dios no te responde por aquella necesidad, te enojas y te alegas y te encierras y no quieres comunicarte con nadie, no conoces a Dios. Y para vergüenza tuya lo digo, porque el Dios que nosotros tenemos es todopoderoso. No hay nada absolutamente que Él no pueda hacer. No hay imposibles para nuestro Dios. Pero cuando Él permite algo, hay alguna razón de parte del Señor para nuestras vidas. La actitud que tomemos después de que el Señor no responde a aquella petición va a definir verdaderamente en nuestra vida y al Dios que nosotros conocemos. David dice que se levantó, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y mire, hermano, los que estaban más sorprendidos eran los siervos. Porque sabes, cuando a ustedes y a mí, las personas que tal vez conocen o no conocen del Señor, no te ven caer delante de aquella adversidad, sino que sigues adorando a Dios, sigues dándole toda la gloria a Dios. Ellos mismos se preguntan y dicen: bueno, pues no es este el que acaba de perder a su abuela, no es este el que acaba de enterrar a su tío y no pudo ir ni siquiera a su funeral. Sí, yo soy. Pero el Dios que me ha fortalecido en medio de la adversidad me fortalecerá también y me llevará hasta el final del camino. David conocía quién era Dios. David sabía que Dios no se puede manipular, hermano. Y tal vez muchas veces tratamos de manipular a Dios con nuestras oraciones o peticiones. Déjame decirte que esas peticiones no van a ser respondidas. La oración que elevamos delante de nuestro Dios es muy importante. Yo no te digo que dejes de orar. Es muy importante delante de Dios la oración que ustedes y yo presentamos, así como lo es nuestra petición. Pero cuando queremos, mire, cuando queremos separar
y medita bien en lo que te voy a decir. Cuando queremos separar un verso de la Escritura del resto de la instrucción, podemos estar pasando por alto el propósito principal de lo que Dios está hablando en su palabra. ¿Cuánta gente no dice esto de memoria? No, si el Señor ha dicho, pedid lo que queréis y os será hecho. Y amén, ahí lo dice en su palabra. Pero vamos a leer el resto de la información de esa instrucción que el Señor está dando. Y vamos a regresar a Juan capítulo 15 para ir terminando. Juan capítulo 15, verso 1, dice de esta manera. Dice, yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire lo que Jesús está hablando. Y este es el contexto del verso 7 que nosotros leíamos. La palabra de Dios nos va a guiar a cambios, primeramente. Y obviamente después vamos a dar frutos. Jesús no solamente está especificando de que vamos a dar frutos en Él, sino que permanezcamos en Él. Porque la verdad es que el pámpano, si era alejado de Él, se secaba, se moría, no podía dar frutos. Entonces el mensaje que Jesús le está diciendo a esto con lo que está hablando es a permanecer en Él. Permanecer en Él. Pero mire cuánta gente anda alejada hoy de Dios. Cuántos cristianos, hermanos, se ha apartado del camino del Señor. Pero quieren que el Señor les responda a sus peticiones. Quieren que el Señor vuelva a sus hijos nuevamente a aquella relación con Él. Quiere que el Señor vuelva a sus familiares a aquella relación que antes tenían con Dios. Pero se han apartado del Señor. Y te digo, en este caminar que el Señor me ha permitido, he oído tantas historias de padres que después, hermano, me da tristeza en mi corazón. En cierta ocasión, hace años, muchos años atrás, tal vez, qué sé yo, no puedo decirte cuántos años, pero muchos años atrás, me decía un padre de una manera muy altiva y orgullosa: oh, pero mi hijo habla 3, 4 idiomas. Y yo dije, bueno, a mí no me interesa que mi hijo hable un solo idioma, pero sí me interesa que entre a las moradas eternas. ¿De qué me sirve que mi hijo hable 5 idiomas y al final vaya a ser tirado al lago de fuego? No me interesa absolutamente nada el que hable muchos idiomas. Pero esta persona me lo decía así. Otros, cuando sus niños eran pequeños, ellos querían ir a la clase de escuela dominical, ellos querían estar en la iglesia. Y a veces pasaban meses sin llegar. Y cuando yo hablaba con sus padres y les decía, ¿y por qué sus niños, no han venido? Oh, no, es que hemos estado acampando, hemos estado haciendo esto, hemos estado haciendo tantas cosas. ¿Y sabes por qué te lo digo? En ese entonces eran niños pequeños. Ahora que ven a sus jóvenes hundidos en las drogas, en el alcohol, ahora sí le piden a Dios que los vuelva a aquella relación que ellos mismos evitaron cuando estos niños estaban creciendo. Esa misma relación que Dios quería establecer con ellos. Y es triste, hermano. Es triste porque te digo, he visto a jóvenes, a hombres llorar, cuyos padres, hermanos, quebraron aquello que Dios estaba edificando en el corazón de estos niños. Es fácil apartar a nuestros niños del camino del Señor, pero el pago más adelante va a ser doloroso para tu vida, padre de familia. Por eso un consejo para los que tienen niños pequeños aún. Está bien que los saques, está bien que les enseñes, hermano, a divertirse, pero jamás a apartarse de su comunión con Dios. Jamás a apartarse de buscar al que les ha dado la vida. Porque no fuimos nosotros como padres los que les dimos la vida, sino el soberano Dios, el todopoderoso. Por eso es que el salmista decía: tú me formaste en el vientre de mi madre, tú soplaste aliento de vida sobre mí. Jesús le está enseñando a sus discípulos cuál era verdaderamente el significado de esta porción que estamos leyendo. Era permanecer en Él.
porque si no permanecían en Él, no iban a dar frutos, no iban a dar frutos. Y eso es lo que el Señor dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid. ¿Y quién es la vid? Él mismo dijo al principio en el verso 1, yo soy la vid verdadera. Así tampoco, dice vosotros, si no permanecéis en mí. Esa es la instrucción que Jesús está dando. Ven cómo entonces tomar solo ese verso que leíamos no te va a traer la respuesta a lo que el Señor te está diciendo que pidas. Pero el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Sabe? En este verso Jesús está parafraseando del curso de la vida del ser humano. Nace, crece, se desarrolla, luego muere y al final va a ser echado en el destino donde escogió en ese lapso de vida que tuvo. ¿Cuántos cristianos hay separados del Señor hoy? Y miren cómo están sus vidas, hermano. No quieren oír nada de Dios, mucho menos de servicio. Yo creo que se han alegrado hoy porque ha habido tal vez esta dinámica o esta situación que nos hemos visto tal vez en la situación de cerrar físicamente hablando nuestro servicio. Pero la palabra del Señor siempre ha seguido siendo expuesta, ha seguido siendo enviada para gloria del Señor. El que no permanece en el Señor se seca como pámpano, hermano. Tú ves la vida de aquellos que un día alabaron a Dios, que un día sirvieron al Señor, que un día, hermanos, o sea, no hallaban ni donde quería que los pusieran para servir por el deseo que tenían de servir. Y ahora no quieren oír nada más del servicio al Señor. Y se recogen y se encierran y se limitan y se aíslan y se van apartando poco a poco. Lo que eso dice es que se están secando lentamente. Se van secando, su vida espiritual se va secando. Pero el Señor dice, y luego los echan en el fuego y arden. Entonces dice el verso 7, si permanecéis en mí, que es lo que Jesús está hablando, y mis palabras permanecen en vosotros. Porque no solamente es ir a la iglesia, ¿verdad, hermano? No solamente venir a sentarse aquí. Una vez mi pastor decía en el lugar donde el Señor me alcanzó, decía, ¿cuánta gente no es? Y lo digo con todo respeto. Él dijo estas palabras. Y si quiere reclamarle, me pides el nombre y el número de teléfono y le llama, pero son palabras de él. Él dijo, hay muchas personas que no se pierden un solo culto, un solo servicio. Y tenía 3 servicios en el domingo y en los 3 servicios estaban. Y decía, mire, sí, a ver, yo le digo, Señor, gloria a Dios por estos hermanos. Si ya parecen ratones de iglesia, no los podemos sacar de ninguna manera. Están ahí. Y decía, pero cuando yo veo sus vidas, cuando veo sus acciones, cuando digo yo, ¿dónde se está yendo esa palabra? ¿Dónde se está yendo esa instrucción? No solamente venían a ocupar un espacio, venían a ocupar una posición en un edificio, pero aquella palabra totalmente no hallaba cabida en sus corazones. Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, porque la palabra no es solo para oírla, sino para hacerla, hermanos. Dice, no seamos oidores solamente de la palabra, sino hacedores de la misma. Y eso es lo que Jesús está hablando. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, mire, entonces pedid. Aquí no dice la palabra entonces, pero yo te estoy poniendo eso porque tiene una coma y hace una pausa y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Y el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
La importancia es permanecer en el Señor, hermano. Bien, hermano Isaías, si pasa por favor. La importancia es permanecer en el Señor. Ese es lo que Jesús está hablando aquí. Ese es el centro de estos versos que hemos leído. La importancia es permanecer en la vid, porque alejados de Él no podemos hacer nada, hermano. No podemos hacer nada. Y el Señor lo dice claramente: alejados de mí, nada podéis hacer. Así es que si yo quiero solo memorizarme el verso 7, me voy a frustrar. Y voy a decir: Señor, pero tú dices en tu palabra que pida lo que quiera y me será hecho. Pero el contexto de lo que está hablando dice: permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en ti. Porque cuando eso permanece en nosotros, nuestras peticiones van a ser totalmente diferentes, hermano. Nuestras peticiones van a ser anhelos verdaderamente espirituales, anhelos verdaderamente de ver la mano de Dios moverse en medio de esta situación, moverse en familia, moverse en situaciones difíciles, moverse en tiempos adversos que estamos viviendo. La importancia es permanecer en el Señor. Y por eso te repito: ¿cuántos se han alejado de aquella relación que tenían con el Señor? ¿Cuántos porque el Señor no le respondió a una oración? Y alguien me decía: oh, viera cómo oré por mi padre, viera cómo derramé mis lágrimas delante del Señor, y el Señor se lo llevó de todas maneras. Yo le dije: era el tiempo ya del Señor para que Él fuera a descansar. Era el tiempo ya del Señor para Él llamarlo a reposar de aquellos años que Él había vivido sobre esta tierra. Y la persona me decía: sí, pero yo lo quería todavía vivo. Y le dije, y le hice esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que habló con su padre? Me dijo: como 1 año y medio fue la última vez que le hablé por teléfono. Y ahora que lo vio enfermo, y ahora que lo vio tirado, quebrado de salud. ¿Sabes? Porque a veces, hermano, no es verdaderamente que extrañemos a las personas, sino que a veces queda como un sentimiento de culpabilidad por aquellos que no pudimos lograr y aprovechar con ellos. Por eso, si tú tienes vivo a tus padres, comunícate con ellos, habla con ellos. Mire, prefiero mejor que los aburras de que te digan: mira, tanto me hablas, y dile: porque te extraño, es porque te quiero, es porque me hace falta hablar contigo. Entonces sí te voy a creer que extrañas a aquel ser querido cuando el Señor lo llame a su presencia. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Mira, después de haber leído esto, yo tuve que ir a todas las peticiones que tengo no contestadas y no respondidas aún, y lo puse al contexto de este mensaje que el Señor me dio, y vi muchas de ellas que verdaderamente es como lo que dice Santiago, que estamos pidiendo para nuestros placeres, que estamos pidiendo para nuestros propios deleites, y no para glorificar a Dios con aquello que Él nos va a dar. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo por todos los siglos, hermano. Y si el Señor te ha dicho y dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios que responde. ¿Cuántas peticiones de oración no hemos puesto delante del Señor? Y Él ha respondido, hermano. Pero no lo hacemos para manipular a Dios, lo hacemos para presentarla delante de Dios y decirle: Señor, hasta aquí ha llegado el límite de mi capacidad. Yo hice, Señor, lo posible. Porque yo le digo eso al Señor: yo hice lo posible. Pero lo imposible lo haces tú. Lo imposible lo haces tú. Si tú crees que yo no oré por mi abuela, oré por mi abuela. Pero cuando la vi vencida en una cama, cuando la vi, o sea que eso ya no era vida para ella, yo solo le dije: Señor, tú conoces mejor dónde ella va a estar, en una mejor condición. Porque sabes que aquellos que partimos en Cristo no morimos, dice la Escritura, sino que dormimos en el Señor. Y si dormimos, vamos a ser levantados, vamos a ser despertados. Cuando mi padre partió, yo derramé mis lágrimas delante del Señor y le oraba al Señor que extendiera
los años de vida sobre él. Él no partió siendo ya mayor, tenía 58 años. Cuando yo estaba orando, el Señor me dijo: ¿estás tú con tu padre? ¿Sabes lo que él vive a solas? ¿Sabes lo que él habla conmigo? ¿Sabes las situaciones que ha enfrentado últimamente? ¿Sabes las adversidades que ha tenido que enfrentar él solo? ¿Sabes las limitaciones que tiene ahora en su cuerpo debido a aquella situación de salud que está golpeando su vida? ¿Sabes eso? Cuando el Señor comenzó a preguntarme todo eso, solo me quedé callado y comencé a llorar. Porque si hay alguien que había estado con mi padre, ese era Dios. Él había estado ahí. Él lo había acompañado en sus momentos difíciles, en sus lágrimas, en su dolor. Él estaba ahí. Cuando el Señor me dijo eso, yo le dije: Señor, tú conoces mejor el lugar donde mi padre va a descansar. Y si tú lo vas a levantar de esta enfermedad, tú lo harás. Pero si tú lo vas a tomar, también tú lo harás. Te doy un consejo: escudriña y vuelve a esas peticiones que tienes delante de Dios. Y si estás orando por algo que adquiriste ilícitamente, mejor humíllate delante del Señor y dile: Señor, perdóname. Este préstamo lo adquirí, Señor, en base de mentiras, en base a información que no era cierto. Y ahora me veo en la situación que no puedo pagar, no puedo salir de esta situación financiera. Si son problemas familiares y situaciones adversas que se dan en medio de tu hogar, ve y dile al Señor. Y mira cómo estás presentando esa petición delante de Él. Dios quiere responderte. Dios quiere responder a sus hijos. Dios quiere responder a su pueblo, a su iglesia. Porque es Él el que nos instruye y el que nos insta a presentar nuestras peticiones delante de Él. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Ponte de pie tú que estás aquí, hermano. Y si tú tienes una petición delante del Señor, ponla hoy delante del Señor. Y tú que estás ahí viendo a través de esta transmisión y tienes peticiones delante del Señor que aún no han sido respondidas, dile: Señor, tú sabes por qué no han sido respondidas aún. Tú sabes, Señor, por qué no ha venido la respuesta. Pero ahora quiero hablar de corazón a corazón contigo. Tal vez sea alguna aplicación por algo que estoy pidiendo, en los cuales me vi obligado a dar información falsa. Y tú lo sabes muy bien, Señor. Y tú lo conoces muy bien. Y aunque yo pensé que aquello había pasado desapercibido, y aunque yo pensé que por los años que me habían tenido ya en este lugar, aquello ya no iba, Señor, a salir a luz, ahora tú me muestras que es algo que no ha sido agradable delante de tus ojos. Y te pido perdón por ello. Tú sabes cuál es tu petición delante de Dios, hermano. Tú sabes cuál es tu petición delante de Dios, hermana. Tú lo sabes muy bien. Tal vez ahora ves a tu niña adolescente, tu niña ya una adulta, pero ¿cómo fue cuando iba creciendo? ¿Cómo era aquella relación? ¿Cómo era aquella intimidad? ¿Cuál es el Dios que tú le hablaste? ¿Cuál es el Dios que ellos veían en tu vida y en mi vida? Oh Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, tú eres el mismo Dios de hoy y serás el mismo por todos los siglos. Me enseñaste a mí primeramente, Señor, a que fuera y revisara esas peticiones que tengo delante de ti, Señor amado. Y me hiciste entender, Señor, por qué razón muchas de ellas aún no han sido respondidas. Y no me pediste, Señor, que la borrara, no me pediste que la quitara delante de ti, sino que simplemente que ordenara esa petición delante de ti y pidiera perdón por aquellas cosas de las cuales necesitaba pedir perdón, Señor, delante de tu presencia. Yo te pido por cada uno de mis hermanos. Yo te pido por cada necesidad, Señor, que hay en los hogares. Yo te pido por cada necesidad que hay en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Tú sabes lo que cada uno está enfrentando. Tú sabes las situaciones que cada uno está viviendo, sean de salud, sean financieras, sean, Señor, espirituales.
Tú las conoces. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando ahí a lo íntimo de sus corazones. Y que vayan, Señor, y mediten en esas peticiones que tienen delante de ti. No sea, Señor, que nos hallemos al igual que David, humillados, tirados en silicio, en ayuno, en vigilia, Señor, en cultos de oración. Pero lo que te estamos pidiendo es algo que no es grato delante de tus ojos. David se humilló delante de ti, Señor, y rogó y oró y pidió por aquel niño, que tú le extendieras la vida, que tú extendieras tu misericordia sobre aquel bebé y que le dieras vida. Pero cuando tú, Señor, tomaste a aquel bebé a tu presencia, Él entendió que tú eres soberano, que tú eres Dios, y que tú eres el Dios que miras en lo oculto, que tú eres un Dios que mira en lo íntimo, que tú eres un Dios que conoce las perversidades de nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona mis pecados, Señor del cielo. Has tenido misericordia de mí, de mi casa. Aunque han sido, Señor, 2 años en mi vida personal, Señor amado, donde has probado mi corazón, donde has tratado, Señor, áreas que solamente tú podías tratar. Y te doy gracias. Te doy gracias porque eso, Señor, muestra el amor y la misericordia que tienes para conmigo y para con mi casa. Así pido por cada petición de mis hermanos. Pido, Señor del cielo, que tú extiendas tu misericordia, que tú extiendas tu bondad, y que ellos vean, Señor, que no eres tú el que ha fallado a tu palabra. Porque si bien tu palabra dice que pidamos lo que quisiéramos y que tú lo harás, pero a veces hemos ignorado la instrucción completa, que es permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros. Por eso te pido, Señor del cielo, que tú nos des entendimiento y sabiduría de lo alto, para no marginizar tu palabra, para no hacer, Señor bendito, de un verso, Señor, o de un capítulo una doctrina, sino que tu palabra nos habla en toda ella, Señor bendito. En toda ella hay instrucción, Señor del cielo, para cada uno de nosotros, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tú eres esa palabra viva, Cristo Jesús. Tú eres esta palabra de vida, Señor. Y tú en nosotros y nosotros en ti. Señor, que tu palabra abunde en nuestros corazones, pero no en nuestra mente, sino en nuestros corazones, para ponerla por obra, para ser hacedores de ella. Y si este mensaje ha incomodado a alguno y ha enojado a otros, Señor, lleve esta palabra allí, ahí donde está su enojo, ahí donde está su molestia, y enséñale que es eso lo que tú quieres tratar con cada uno de ellos, con sus vidas, porque tú quieres responder a tus hijos. Tú quieres responder a tus hijos, Señor, porque también tú dices en tu palabra que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y sé que tú harás lo que te has propuesto en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Y sé que tú harás lo que te has propuesto en la vida de cada uno de mis hermanos y cada familia de esta iglesia, Jesucristo, la roca eterna. Y de aquellos que nos están viendo, Señor, que pertenezcan a otras congregaciones o tal vez no se congregan, pero, Señor, que tu palabra se haga vida dentro de sus corazones. Oh, bendito Dios, porque muchos piensan que eres tú el que ha faltado a tu palabra, y ahora vemos que no es así. Hemos sido nosotros los que no hemos entendido bien esa instrucción que tú has enviado a nuestra vida. Padre bueno, te doy gracias. Te doy gracias por esta ciudad donde tú nos has plantado. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy gracias, Señor del cielo, por cada día de vida que nos das. Te doy gracias, Señor, porque lo que tú harás, Señor bendito, en medio de tu iglesia y que está por venir muy pronto, Señor amado. Te doy gracias, Señor del cielo, y te pido, Señor bendito, que nos dé un corazón sencillo y humilde para entender
que eres tú el que estás hablando a nuestras vidas, y eres tú el que quiere que nos volvamos a tu instrucción y a tu palabra, Señor del cielo. Gracias te damos, oh Padre, que tu bendición repose sobre nuestra vida, que tu bendición repose sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno de aquellos que están viendo o vieron esta transmisión. Que tu bendición repose, Señor, sobre la vida de tu siervo y su casa. Y te doy gracias por lo que tú has hecho. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo, Señor, duro y de adversidades, pero tu mano poderosa me sostuvo de pie, Señor, y tú me fortaleciste en medio de la angustia y en medio de la adversidad. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.